enlace lógico. Mucho. Tiene 4 con eso. La subcapa LLC dice que toma los datos del protocolo de red. ¿Por qué dice toma los datos del protocolo de red? Si usted se acuerda, en la pila OSI, la capa que está arriba de la de enlace de datos, ¿cuál es? La de red. Por eso, de la capa de red sale el paquete hacia la capa de enlace de datos. Por eso dice toma los datos del protocolo de red, porque la capa de red es la que le entrega el paquete. ¿De acuerdo? Por eso dice toma los datos del protocolo de red y agrega información de control de capa 2 para ayudar a la entrega del paquete al nuevo destino. ¿Qué información de capa 2 se agrega? Principalmente direcciones MAC. Eso va en la cabecera de la trama, va a las direcciones MAC. Recuerden que la trama tiene prácticamente 3 partes. Tiene los datos, la cabecera y ¿qué más tenía? La cola. La cola o trailer. En esa cola o trailer hay un campo que se llama el FCS. Hay un campo que es el FCS. En ese campo se guarda ¿qué cosa? El CRC, que es un valor que calcula al momento que crea la trama, que el dispositivo que recepta la trama también hace su cálculo y verifica con ese valor. Si coinciden los dos valores, significa que la trama no tiene errores. Continúa su proceso. Si no coinciden los valores, significa que la trama tiene errores y debe ser eliminada. ¿De acuerdo? Ahora, dense cuenta, la subcapa MAC se encarga de controlar la NID. ¿Qué significaba NID? La tarjeta de interfaz de red. Miren, la subcapa MAC controla la NIC y otro hardware. Recuerden que la subcapa MAC es netamente hardware, por eso dice controla la tarjeta de red y cualquier otro hardware que sea responsable de enviar y recibir los datos, porque es netamente hardware. Ya sean estos medios cableados o inalámbricos. Ahora, la subcapa MAC me proporciona 3 cosas importantes. Estas 3 cosas que tenemos aquí. ¿Cuáles son? Delimitación de trama. ¿Qué significa delimitación de trama? Que me indica dónde empieza una trama y dónde termina. Dónde empieza la siguiente y en dónde termina. Entonces, eso es la delimitación de trama. También me proporciona direccionamiento. ¿Qué tipo de direccionamiento se maneja aquí? MAC. Entonces aquí es donde se colocan las direcciones MAC de destino, MAC de origen. Y también me realiza la detección de errores. Recuerden que ya hemos visto que tiene una colita que se llama trailer. Esa colita llamada trailer es donde se coloca el valor que me va a permitir verificar si la trama tiene errores o no. Recuerden que ahí hay un campo que se llama FCS, donde se almacena un valor calculado que es el CRC. ¿De acuerdo? Entonces, dense cuenta que esta subcapa MAC me proporciona 3 características principales dentro de la capa de enlace de datos. También la subcapa MAC proporciona control de acceso a los medios. ¿Qué significa control de acceso a los medios? Verán, normalmente el control de acceso a los medios se da cuando el enlace es semiduplex o half duplex. Ya vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Pero ¿qué significa semiduplex o half duplex? Significa que yo por un enlace puedo enviar o recibir información. Es decir, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedo enviar o recibir por ese enlace. Es decir, si yo estoy enviando por ese enlace, nadie puede más enviar, porque yo tengo ocupado el enlace, ni tampoco puedo recibir información. Cuando el enlace se libera o queda libre, ahí recién puede otra persona enviar o puede recibir información. Eso significa semiduplex. Es un camino de una vía. Si yo estoy enviando información, está ocupado. No nadie más lo puede ocupar. Es decir, incluso el equipo, si yo soy el equipo, estoy enviando información, pero no puedo recibir información porque está ocupado el canal.
Eso es semiduplex. Que si yo estoy enviando algo, no se puede recibir. O si yo estoy recibiendo información, el canal está ocupado, no puedo enviar. Eso es semiduplex o half duplex. En cambio, cuando yo hablo de full duplex, significa que por un enlace yo puedo enviar información y puedo recibir información al mismo tiempo. Eso es full duplex. Yo puedo enviar y recibir información al mismo tiempo. Es decir, es un canal en doble vía. Que yo puedo estar transmitiendo información y al mismo tiempo recibiendo información. Entonces, la subcapa MAC me dice que proporciona control de acceso a los medios. Este control de acceso a los medios que le estoy aquí marcando solamente se da cuando el canal es semiduplex o half duplex. Cuando yo trabajo con full duplex no necesito control de acceso al medio, porque yo puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo, recibir y transmitir. En cambio, el control de acceso al medio entra cuando solamente el canal es semiduplex o half duplex, porque yo solamente puedo hacer una sola actividad. Entonces yo tengo que controlar ese medio. Es decir, estoy transmitiendo y tengo que informar que ese medio está ocupado, nadie más lo puede utilizar. O estoy recibiendo datos y decirle ese medio está ocupado, nadie más lo puede utilizar. Entonces ahí entra el control de acceso al medio. Es decir, como yo les indicaba ese día en la parte inalámbrica, todos estamos conectados, se nos asigna un tiempo para transmitir. El equipo está haciendo un control de acceso al medio. Dice, ¿sabes qué? Tú transmites, te doy un tiempo. Termina tu tiempo, transmite el siguiente. Eso es un control de acceso al medio. Terminas, le damos paso al siguiente. Y así se van turnando. ¿De acuerdo? No todos pueden ingresar al mismo tiempo porque los datos van a colisionar y se van a perder. Entonces, la subcapa MAC es la que se encarga cuando yo tengo enlaces semiduplex o half duplex. Lo que es la conexión inalámbrica, eso ténganlo claro. Conexión inalámbrica siempre es semiduplex o half duplex. Siempre. Conexión inalámbrica. En la cableada va a depender del equipo que yo tenga. Si yo al equipo, el puerto, lo coloco para que trabaje en half duplex, entra el control de acceso al medio. Por defecto, los equipos de ahora, todos trabajan en full duplex. Todos los equipos trabajan en full duplex. Por defecto. Pero puede ser que, pero usted lo puede configurar el puerto. Y de cambiarle de full duplex a half duplex. Ahí al momento que usted la activa a half duplex, se activa el control de acceso al medio. Porque si usted trabaja con full duplex, no hay control de acceso al medio. No necesita controlar porque usted puede enviar y recibir al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta característica de la subcapa MAC que tenemos aquí, control de acceso al medio, es cuando los enlaces son semiduplex o half duplex. En conexiones inalámbricas siempre es semiduplex o half duplex. Ahí hay control de acceso al medio. ¿De acuerdo? Miren que aquí justamente dice, lo que permite que varios dispositivos se comuniquen a través de un medio compartido, y aquí dice, miren, semiduplex. Ahí se da el control de acceso al medio. Las comunicaciones duplex completo, también se le dice, al full duplex se le dice duplex completo, que significa que yo puedo enviar y recibir información. Es lo mismo decir duplex completo que full duplex. Es lo mismo. Las comunicaciones duplex completo no requieren de control de acceso al medio, lo que les acabo de mencionar. No requieren, ¿por qué? Porque yo puedo enviar y recibir al mismo tiempo. No necesita haber ese control de acceso al medio. Es decir, cuando yo trabajo con enlaces full duplex, no hay control de acceso al medio. Cuando yo trabajo con enlaces semiduplex o half duplex, que es lo mismo, ahí sí existe el control de acceso al medio. Ahora, los routers, que nosotros sabemos que son dispositivos de capa 3, también realizan ciertas funciones de capa 2, como por ejemplo, aceptan una trama proveniente de un medio. Esto porque yo digo que deben tomarlo en cuenta, porque nosotros a veces relacionamos y decimos los equipos de capa 3 no deben trabajar con tramas, y no es así, porque des en cuenta, digamos yo tengo, déjenme hacer un dibujo aquí, yo tengo un router. Yo tengo conectado este router a otro router acá. ¿Sí o no? Yo tengo, digamos, aquí le voy a poner, no le voy a poner un switch, le voy a poner directamente una PC.
Yo tengo una PC y de este otro extremo tengo una PC. ¿Qué sucede? Esta PC me genera datos. Cuando me genera datos, digamos que es cable de cobre, viaja por aquí mediante impulsos eléctricos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué sucede a lo que recibe el router aquí? Por el puerto, por el cable, por el conector, el RJ45, llega el impulso eléctrico. ¿Qué es lo que hace? Convierte en ese puerto, al momento que llega, ese impulso eléctrico lo transforma o lo desencapsula y lo pasa a bits, a la capa física. Ahí se convierte en bits, en unos y ceros, está en capa física. Luego de eso lo desencapsula, esos bits, y los pasa a la siguiente capa, que es la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos está la trama, esos bits los convierte en trama. Esa trama, recuerden que tiene encabezado, datos y cola. Entonces, a lo que le llega al router, ya los convierte en trama, él lo primero que hace es, dice, voy a revisar la cola para ver si tiene errores. Entonces viene y revisa en la cola a ver si hay errores, dice, no, la trama no tiene errores. Coincide el valor del CRC, porque el router calcula el valor del CRC, coincide, dicen, sí, no tiene errores. Luego de eso, ve el encabezado. En el encabezado ve direcciones MAC de origen y destino. ¿Sí o no? Entonces el router dice, sí está destinado a mí. Lo pasa a la siguiente capa, desencapsula. ¿A qué lo pasa? ¿Cómo se llama el siguiente PDU? Paquete. Lo pasa a paquete. En paquete, ¿qué revisa? Otra vez hace la verificación de si tiene errores. El campo en el paquete para verificar si hay errores se llama checksum, o suma de comprobación de errores en español. En inglés se escribe checksum, unido. La C, la H, la E, la C, la K, la S, la U y la M. Checksum. Entonces, a lo que llega el router, lo que hace es, dese cuenta que ya aceptó la trama, porque lo convirtió en trama. Por eso este enlace dice acepta tramas. Este es el primer punto. Porque primero llegó como impulsos eléctricos, lo convirtió a bits, luego de bits los pasó a trama, y en trama revisó si tiene errores, revisó el encabezado, entonces ahí está trabajando con tramas. Luego de que ya trabaja con trama, está todo bien en la trama, ahí es que recién lo pasa a paquete. ¿Para qué lo pasa a paquete? Verifica si hay errores y ve también en el encabezado la dirección IP de origen y destino. Con esas direcciones IP de origen y destino, sabe por qué puerto tiene que colocar el paquete para que llegue a su destino. Entonces, a eso se refiere que acepta tramas provenientes del medio. ¿Por qué? Porque llegaron como impulsos eléctricos, los convirtió a bit y los transformó en trama. Entonces, él también verifica la trama. ¿De acuerdo? ¿Entienden por qué dice ahí acepta tramas? Porque convierte el impulso eléctrico a bits y luego a trama. Verifica en la trama si está todo bien. Si está todo bien, lo pasa a paquete. Y en paquete verifica las direcciones IP para saber dónde tiene que enviar. Entonces, por eso también trabaja con la trama. Luego dice, desencapsula trama. ¿A qué se refiere? Porque ya tiene la trama, la desencapsula. Si la desencapsula, ¿qué encuentra? Tengo la trama, desencapsula, debe pasar al siguiente nivel. Desencapsular es el proceso opuesto de encapsular. Recuerden que cuando encapsula usted tiene datos, los pasa a segmento, de segmento a paquete, de paquete a trama, de trama a bits y los envía. Desencapsular es el proceso opuesto. Recibe bits, transforma a trama. Si dice desencapsula trama, entonces ¿a qué tiene que convertir? A paquete. Eso es, miren, desencapsula la trama. Si desencapsula la trama, lo convierte en paquete para revisar las direcciones IP. ¿Qué más me dice? Vuelve a encapsular el paquete en una trama nueva. ¿Por qué dice vuelve a encapsular el paquete en una trama nueva? Miren, este proceso se está dando en el router. Lo convirtió a bits, unos y ceros, unos y ceros. Luego de eso lo convirtió a trama. La trama tiene 3 partes. Verifica. Luego de eso lo convirtió a paquete. Ve direcciones IP. Una vez que ya revisó por dónde tiene que enviar el equipo internamente, dice, a ver, ya sé a qué dirección tengo que enviar, por qué puerto. Entonces, como está el paquete, lo vuelve a convertir en trama. Porque tiene que sacarlo por el otro puerto, el que está acá.
Por aquí tiene que sacarlo. Por este puerto. Entonces él llegó hasta paquete revisó direcciones IP, ya sabe dónde tiene que enviar, entonces ese paquete lo convierte en trama. Luego que lo convierte en trama lo pasa a bits. Y luego que lo pasas a bits, si se va por cable, impulsos eléctricos porque tiene que viajar por este tramo. Por eso dice, vuelve a encapsular el paquete en una trama nueva. Porque él llegó hasta paquete y el paquete otra vez convierte en trama. Luego a bits, impulsos eléctricos y se envía por el otro cable. Llega al otro router, el otro router hace el proceso igual. Recibe los impulsos eléctricos, convierte a bits, pasa a trama, lo lleva a paquete, el paquete revisa las direcciones IP y otra vez hace el proceso de encapsulamiento. Convierte en trama, transforma a bits, pulsos eléctricos y se fue. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ya. Entonces vuelve a encapsular el paquete en una trama nueva. Reenvían la nueva trama adecuada al medio de ese segmento de la red física. Lo que les digo, ya lo saca por la parte del físico. Entonces ese es el proceso que realiza el router de capa 2. Sí trabaja con la capa 2, porque recuerden que trabaja con la trama. Debe convertir incluso en trama. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? No. Normalmente las pérdidas de paquetes siempre se dan en los equipos intermediarios. En los routers normalmente se dan las pérdidas de paquetes cuando hay mucha congestión. Pongamos, el router no puede procesar mucha información. Cuando se llena la memoria del router, el router está muy saturado, eso significa que hay congestión. Cuando el equipo está muy saturado y no alcanza a procesar tanta información que le está ingresando, entonces se le llena la memoria y el equipo, toda información nueva que ingrese, él la elimina, porque no tiene dónde poner. Ahí es donde hay las pérdidas de paquetes. Las pérdidas de paquetes normalmente se dan por congestión. Una red que está muy congestionada tiene un alto nivel de pérdida de paquetes. Vean, dentro de la capa de enlace de datos hay organizaciones que se encargan de crear los estándares. Vean, lo que era capa de aplicación, capa de transporte, capa de red, eso es software. La capa de enlace de datos, recuerden, hay una parte que es software y otra es hardware. En la capa de enlace de datos se da esa transición. Entonces, la capa de enlace de datos y los protocolos que están hacia arriba, quien crea los estándares es la IETF. La IETF. IETF. Esta se encarga de crear los estándares desde la capa de red hacia arriba. Esta es la principal organización que crea esos estándares, la IETF, que significa Grupo de Trabajos de... Alguien que me ayude con las siglas porque no recuerdo muy bien. Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Mal no recuerdo. Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Así se llama el que crea los protocolos desde la capa de red hacia arriba. Entonces, en la parte de enlace de datos, cambio, tenemos esta organización. La principal organización es la IEEE. Esta es la principal organización que se encarga de crear los estándares de la capa de enlace de datos hacia abajo. Es la principal, pero también tenemos esta otra, que es la ANSI, la ISO. Miren, la ISO fue la que creó el modelo OSI, que significa Organización Internacional de Estandarización, es decir, también se encarga de crear estándares. Tenemos la ITU, que es el Instituto de Telecomunicaciones. Alguien que me ayude porque no hay todo así. Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y la IEEE, que es Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es que se quedó con ese nombre porque hace muchos años atrás las dos carreras que habían en ingeniería solamente era electrónica y eléctrica. Después ya fueron surgiendo otras ingenierías, pero antes solo era ingeniería eléctrica y electrónica, las dos nada más.
¿De acuerdo? Estas son las principales organizaciones que se encargan de los estándares de capa de enlace de datos. De la capa ya prácticamente pasando capa de enlace de datos a física. Son las principales. Y dentro de estas principales tenemos la IEEE. A ver, que me ayude. La ITU principalmente, ¿qué tipo de estándares crea? De los de Ethernet. ¿Perdón? La ITU fue la que dio los estándares para todo lo que es IPTV. ¿Sí saben lo que es IPTV? Televisión por internet. Pongamos, la ITU creó los estándares para la televisión por internet. También para la compresión de videos. La ITU es la que tiene los estándares para compresión de videos. También para las comunicaciones. En las comunicaciones de internet pongamos DSL, que es la línea de suscriptor digital, la que llegaba por cable de teléfono a nuestras casas. El estándar es de la ITU. ¿De acuerdo? Ya. A recordar, porque esto sí les di un segundo, ¿de acuerdo? Topología física, topología lógica. Ya no me acuerdo. La topología física es la que se refiere dónde están los equipos ubicados físicamente. Es decir, en qué cuarto se encuentran físicamente, en qué rack. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que era rack? Esos gabinetes. Pongamos, este es un rack pequeño, donde está el router. El switch, si ven allá atrás, eso es un rack. Pero es un rack pequeño, ahí arriba. Sino que hay gabinetes que son bien grandes ya, eso se llaman rack, donde se colocan los equipos intermediarios de red. Eso se llaman rack. Todo ese gabinete se llama rack. Y estante es la ubicación, porque hay unas bandejas donde usted coloca los equipos. Ese es el estante, comienza estante 1, estante 2, estante 3, estante 4. Hacia abajo, dependiendo qué tan de grande sea el rack. Entonces, la topología física se encarga de saber dónde se encuentran los equipos ubicados físicamente. Es decir, habitación, en qué rack se encuentran, en qué estantes se encuentran ubicados, dónde están colocados físicamente. Esa es una topología física. En cambio, una topología lógica se encarga de cómo está la red diseñada en su parte lógica, es decir, qué direccionamiento tiene, cómo está formada la LAN. Si ustedes ven, déjenme ver si le puedo hacer más grande aquí. Déjenme descartar aquí y hacerle más grande la. Déjenme quitar mejor esta y hacer esto para que lo puedan observar mejor. Hacerlo más grande esto de aquí. Miren, ahí tengo una topología, esa es una física. ¿Dónde se encuentran los equipos ubicados físicamente? Aquí me dice en la habitación tal, se encuentra en el rack 1, en el estante 1, este es sub 3. Se encuentra en el rack 1, estante 2, el sub 4. En el rack 1, estante 3, el sub 5, están en esta habitación. Es donde se encuentran físicamente ubicados. Miren, las PCs o las lactos que están aquí están en la clase 1, habitación tal, clase 2, habitación tal, clase 3, habitación tal. ¿Dónde se encuentran físicamente los equipos? Miren, en esta sala de servidores está la habitación, me dice que aquí tengo el servidor web, en el rack 2, estante 1. El servidor de correo electrónico en el rack 2, estante 2. El servidor de archivo en el rack 2, estante 3. El switch en el rack 1, estante 2. Es decir, ¿dónde se encuentran físicamente los equipos ubicados? Esa es la topología física. ¿De acuerdo? La lógica
La lógica, en cambio, des en cuenta, miren, es la misma topología, ¿ve? Acá es físicamente ubicado por el lugar donde se encuentra. En cambio, acá es la distribución lógica o configuración lógica que se establece aquí. Des en cuenta que me dice que este switch se encontraba en una habitación y esta PC en otra habitación, pero pertenecen a la misma red. Por eso se está agrupando aquí, porque pertenecen a la misma red. Miren que acá está, el switch 4 se encontraba en una habitación y la PC en un salón de clase, pero pertenecen a la misma red, por eso se las agrupa. Entonces aquí es una agrupación lógica, dependiendo la red que usted le haya asignado, donde pertenece. Miren que aquí incluso el switch y la impresora y la PC se encontraban en habitaciones diferentes, pero aquí están agrupadas en una sola porque lógicamente pertenecen a la misma red. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas que tengan? Des en cuenta que en la parte de la topología lógica también aparecen las interfaces que yo tengo configuradas. Porque nosotros en la interfase, ¿qué configuramos? Dirección IP. Nosotros tenemos que saber qué interfaz estamos utilizando para asignar las direcciones IP. Des en cuenta que aquí están todas las interfaces que están involucradas en esa red. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? ¿Dudas que tengan? No. En lo que es topología WAN, ¿a qué se refiere topología WAN? Cuando yo conecto router con router, a eso se le llama topología WAN. Una conexión router con router. Des en cuenta, tenemos varios tipos de conexiones router con router. Cuando yo tengo conectado un router directamente con otro router, mira, aquí solamente tengo un cable. ¿Eso cómo se llama? Una punto a punto. Lo que veíamos en USB, ¿se acuerdan? Dos routers directamente conectados. Si yo utilizo cable Ethernet, recuerden, eso me lo va a topar como una topología broadcast, multiacceso. Pero yo siempre tengo que configurarle y cambiarle a punto, porque recuerden que cuando yo utilizo los puertos de conexión Ethernet, Ethernet fue concebido o creado para funcionamiento multiacceso o broadcast. Fue concebido o creado para un funcionamiento multiacceso broadcast. Entonces tengo que configurarlo punto a punto. Ahora tengo otro tipo de conexión que es la hack and spot, o también conocida como estrella. ¿Eso qué significa? Que tengo un router central y a ese router central tengo los demás routers conectados. Esa es una topología en estrella, en topología WAN. Esto es como que usted tuviese, más o menos en la vida real, esta viene a ser la matriz, estas son las sucursales que están conectadas a ella. Ese es un ejemplo de topología estrella en la vida real. Tengo la matriz y las demás sucursales están conectadas a mí. ¿De acuerdo? Tengo otro tipo que es la mesh, que significa malla. Mesh. Esta de aquí, en cambio, es cuando todos los routers están interconectados entre sí. Se le llama malla completa también. También se le llama malla completa. Significa que todos los routers están interconectados entre sí. Des en cuenta, miren, este router de aquí está conectado con 1, 2, 3, 4, con los otros 4. El router de acá, el número 2, está conectado 1, 2, 3, con los 4 routers. Y así sucesivamente. Significa que todos los routers están interconectados entre sí. Esa es una topología. Es malla o malla completa también se dice. También tenemos una topología en malla parcial. ¿Cuál es la diferencia con la malla completa? Que al menos hay un equipo que no está conectado con todos los demás. Digamos que si yo este enlace no lo tuviese, digamos que no tengo ese enlace, todos los equipos están conectados entre sí, menos este router con el de acá. Entonces no es una malla completa, se llama malla parcial.
Cuando yo tengo al menos un equipo que no está conectado con todos. Eso es una malla parcial. O si yo también, aparte de ese enlace, digamos, no tengo este. Ahí tengo dos equipos que no están conectados con todos. Eso se llama malla parcial. Que en inglés se escribe partial mesh. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda que tenga? ¿Preguntas, dudas? ¿Seguro? Topologías LAN. Cuando nosotros hablamos de LAN, ya hablamos de multiacceso. Porque me va a involucrar normalmente un switch. Cuando yo hablo de LAN, yo voy a tener un switch ahí. Y los switches son multiacceso. Por eso es que los switches, si ustedes se dan cuenta, tienen múltiples puertos. Porque tienen para conectar múltiples equipos de multiacceso. Porque está diseñado principalmente para las LAN. Ahora, tenemos dentro de las LAN una parte que se llama topologías de LAN heredadas. ¿Por qué se le llama topología de LAN heredada? Porque son las topologías multiaccesos que se crearon inicialmente en todo lo que es las redes computacionales. Es decir, son las primeras redes, por así decirlo. ¿Cómo funcionaban las primeras redes? Si ustedes ven en el gráfico que está aquí abajo, esa es una topología en bus, que es una LAN heredada. Antes, ¿cómo funcionaba esto? Era principalmente, se ponía un punto terminal aquí en el cable, un punto extremo, donde se ponía fue el nombrecito, un terminal, y se ponía, digamos, acá en el otro cable, otro terminal, un punto terminal. Y aquí usted conectaba las PCs. Usted conectaba las PCs en este cable. Entonces, cuando una PC generaba información, esa información, como viajaba por el cable, le llegaba a todas. Digamos, si esta PC generaba información, déjenme ver si le cambio de color. Miren, si esta PC generaba información aquí, esa información, como era un cable, recuerden, impulsos eléctricos, se distribuía para todas. Este impulso eléctrico viajaba y ahí iba para todas. Y llegaba acá en el terminal y ahí terminaba. Se distribuía por todo el cable. Solamente aceptaba o procesaba la información la PC a quien estaba destinada la información. Pero les llegaba a todas. Porque era un impulso eléctrico, es como que usted coloque un cable y le pone un poco de electricidad, le va a llegar a todos los que toquen el cable. Esa era la tecnología antigua que se usaba dentro de redes. Por eso dice topología de LAN heredada. Esa era una topología que era la topología en bus. Dense en cuenta, era en bus porque todos los datos viajaban en un solo cable. Les llegaba a todos. Solamente estos puntos terminales evitaban que se propagara más. Aquí teníamos los puntos terminales donde finalizaba. Normalmente ese tipo de cable que se empleaba era el cable coaxial en ese punto. Era el cable coaxial. Antes las redes funcionaban con cable coaxial. Después fue que se inventó el cable UTP que nosotros tenemos ahora. Es más flexible, más fácil de manejar, pero antes todo era con cable coaxial. ¿Sí conocen el cable coaxial? Sí. Es el cable que se usa para telecable normalmente. Ese cable que baja la televisión, ese cable grueso. E incluso era hasta más grueso. Ahorita ya como los tiempos son más modernos, es un cable más fino, el cable coaxial. Pero el cable coaxial era el primero que se empleaba dentro de las redes. Dentro de esta topología bus. Había otro tipo de topología también que es de LAN heredadas, que es la topología anillo. El anillo es similar al bus, sino que lo único que se hacía es que sus extremos, estos terminales que ustedes tenían aquí en la del bus, era como que se unían. Se formaba el anillo y las PCs se conectaban alrededor del anillo.
En estas redes había bastante colisión de datos. Normalmente había aquí control de acceso al medio. ¿Cómo funcionaba el control de acceso al medio? Tanto en la de bus como en la de anillo. Se daban tiempos. Se establecían tiempos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de tiempo para conexión Wi-Fi? Algo similar. Se le daba un tiempo para una PC, terminaba de transmitir, se le turnaba a la otra PC, terminaba de transmitir y así se iba turnando. Es decir, se le iba pasando, ¿sabes qué? Tú tienes el turno número 1, tú el número 2, tú el número 3, tú el número 4, tú el número 5. Terminaba y otra vez volvía. Al turno 1, 2, 3, 4, 5. Estaba por tiempos asignados. Eso era para tratar de evitar o minimizar las colisiones. Porque imagínense, recuerden, la información se usaba cable, viajaba mediante impulsos eléctricos. Imagínense que esta PC no tuviese ese control de acceso al medio. Ella cogía, transmitía y los impulsos eléctricos se distribuían para acá y para acá. Y si la otra transmitía al mismo tiempo, también enviaba impulsos eléctricos. ¿Qué pasaba si llegaban impulsos eléctricos de ambos lados? Iban a colisionar y se iba a perder la información. Por eso es que se les daba tiempo de transmisión. Estas topologías, estas dos, tanto la de bus como la de anillo, nosotros ya no las usamos dentro de las redes computacionales, pero todavía se emplean. ¿En dónde creen que se puede emplear? ¿Alguna idea? Sí se emplean, no es que han desaparecido. Ya no lo empleamos en las redes computacionales, pero todavía se emplean. ¿Dónde creen que se puede emplear? ¿Perdón? ¿Alguna idea? Cable. ¿Perdón? Cable, televisión por cable. Televisión por cable. ¿Ya? ¿Dónde más se puede emplear? Llamadas. No. ¿Saben dónde se utiliza principalmente? En la industria. En la parte industrial. ¿Por qué en la parte industrial? Porque en la parte industrial usted tiene máquinas, robots o máquinas de manera automática que realizan el mismo proceso siempre. Cada máquina realiza el mismo proceso. Entonces, usted tiene, digamos, 10 máquinas que tienen que hacer, no sé, tal vez el envasado de algún producto. Usted le manda en una topología en bus una orden para que todas reciban la misma información al mismo tiempo, porque recuerden que en bus se distribuye para todas, le llega la misma información. Entonces usted le manda una orden para que todas las máquinas de manera automática hagan lo mismo. Y están ahí mismo, que hacen el mismo proceso. Si usted quiere cambiar la orden, envía mediante de una máquina la orden y cambia la orden para que hagan otro proceso. Entonces en la parte industrial todavía se utiliza la topología en bus o en anillo. En lo que es redes computacionales ya no. ¿De acuerdo? En la parte industrial todavía se emplea. Ahora, estas son las topologías de LAN heredada. En la parte de las redes computacionales nosotros no la utilizamos porque utilizaban estos protocolos. Vean ese de aquí, el primero que estoy marcando. Token en ring. Ustedes ya no utilizan eso. Esos manejaban tasas de transmisión o de velocidad muy bajas. Entonces, por eso, dése cuenta, acá también hay una que es la FDI. Este de aquí, distribuido por fibra, pero fibra heredada. Por eso le digo, más en la parte industrial. El token ring también se configuraba en redes computacionales. Y normalmente eso se daba cuando se hacían conexiones entre router y switches. Pero eso ya en las tasas eran muy bajas de transmisión, por eso ya no se hacía. Incluso cuando yo estaba estudiando, muy poco ya no se veía. Imagínense ustedes. Ya es tecnología, por en otras palabras, tecnología antigua. Ahora, nosotros la que utilizamos en redes computacionales son estas dos. Topología en estrella. ¿Por qué topología en estrella? Porque yo tengo un switch central donde se conectan los equipos. Es una topología en estrella. O estrella extendida. ¿Cómo se da la estrella extendida? Cuando yo tengo un switch, en ese switch tengo conectadas PCs
pero yo cojo ese switch, saco un cable y conecto a otro switch para que se conecten otras PC. Eso se llama estrella extendida, porque de un switch estoy sacando otro enlace a otro switch para que se siga creciendo mi red LAN. Eso es una estrella extendida. Entonces, lo que es redes computacionales, nosotros usamos dos principales, que son las estrellas y la estrella extendida. Son las dos principales que usamos. Miren, ya hablamos un poco de la comunicación. HAL duplex, solamente puedo enviar o recibir información, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedo enviar o recibir. Vean que ahí el o, puedo hacer esto o esto, no las dos cosas al mismo tiempo. Normalmente la HAL duplex todavía sigue funcionando en las conexiones inalámbricas, lo que es WLAN. Las WLAN son comunicaciones inalámbricas. WLAN, ¿qué significa? LAN inalámbrica. LAN inalámbrica. Esas son las WLAN. También, ¿dónde se la utiliza la comunicación HAL duplex? Cuando yo utilizo topología de bus heredada con un hub. ¿Qué es un hub? Era un equipo pequeño parecido al router que me permitía conectar PCs. Pero ese equipo, ese hack, solamente trabajaba en la capa 1. Entonces distribuía bits, nada más. Entonces, el hack era un equipo que me permitía interconectar también varias PCs. Pero este hack solamente era como un repetidor de señal. Es decir, solamente me permitía distribuir los impulsos eléctricos. Ya no se emplea ese equipo. Yo tengo un montón de años que no veo un hub. Era más o menos como ustedes ahora, ustedes ven lo que es, pongamos, ustedes no conocen lo que era se me fue el nombre. Ustedes ahorita ven películas, ¿cómo ven películas? En Netflix, también alcanzaron a ver DVD. Sí. Pero antes había uno que se llamaba VHS y había otro antes, Betamax. Eso ustedes ya lo alcanzaron. Eso eran unos cassettes. Eran como un cassette grande como el cassette de música. No sé si vieron alguna vez un cassette de música. Sí. Era más o menos así, pero bien grande. Tenías que ingresar el S y para retroceder, incluso cuando usabas un VHS, tenías que coger y rebobinar, se podría decir. Si querías adelantar la película, coger como un tipo de desarmador que estaba girando el cassette. Porque era una cinta. Sí me acuerdo. Entonces, ustedes no alcanzaron a ver, era lo mismo. Ustedes ahorita conocen lo que es Swift. Antes había un equipo que se llamaba hack. Ese hack era un repetidor, por así decirlo, de señal. Entonces, las comunicaciones, como era un repetidor, podía haber colisiones. Y como podía haber colisiones, por eso había la comunicación o control de acceso al medio. Por eso trabajaba en HAL duplex. Porque no podía enviar y recibir al mismo equipo, porque si no iban a colisionar las señales. Y se perdía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la comunicación HAL duplex. Puedo enviar o recibir información, no hacer las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos la comunicación full duplex. Esa comunicación full duplex es cuando yo puedo enviar Yo sí, y recibir al mismo tiempo. Entonces, las dos actividades al mismo tiempo. Normalmente, yo puedo realizar eso con los switches actuales. Los switches actuales vienen funcionando ya en full duplex. ¿Tú sí viste películas así? Ya funciona su transmisión en full duplex. Full duplex, vuelvo y repito, me permite enviar y recibir información al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo me permite hacer. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un switch que es full duplex y lo conecto a un hub? Yo tengo un switch que trabaja full duplex, todos sus puertos, y conecto un hub. ¿Cómo trabajará? Como HAL duplex, siempre un enlace se va a adaptar al de menor característica. Es decir, es como cuando usted tiene, pongamos, un internet, digamos, de 100 megabits por segundo.
y se quiere conectar con una persona, digamos, no sé, que tenga un internet de 5 megabits por segundo. La velocidad de transmisión realmente va a ser en ese enlace de 5. Porque lo que es la parte tecnológica siempre se adapta al de menor, porque no se puede adaptar al de mayor. Imagínense que usted le mande a velocidad de 100 megabits por segundo y el otro procesa 5. No va a poder, se va a perder toda la información. Entonces tiene que adaptarse los extremos a 5 para que pueda fluir la información. ¿De acuerdo? Es decir, si usted dentro de un enlace de red conecta un equipo que trabaja, todo trabaja a 1 giga, pero se encuentra con un enlace que trabaja a fase Ethernet, entonces todo ese enlace va a trabajar a fase Ethernet, que es 100 megas, ya no es de 1 giga. ¿De acuerdo? Método de control de acceso. Estos métodos de control de acceso, recuerden, se dan cuando los enlaces son HAL duplex o cuando yo tengo conexión inalámbrica. Ahí aparecen los métodos de control de acceso. Si yo trabajo con full duplex, no se aplica el método de control de acceso. Solamente si yo trabajo con semi duplex o HAL duplex, que es lo mismo. Ahí yo implemento control de acceso al medio. Vean, el control de acceso al medio se da en las LAN Ethernet y en las WLAN, que son de acceso múltiple. Ahora, nosotros tenemos dos controles de acceso al medio que son principales. Uno que se llama acceso basado en contención y el otro que se llama acceso controlado. Dos tipos de método de control de acceso. Dos tipos de métodos de control de acceso. El acceso basado en contención y el acceso controlado. Vamos a ver el acceso basado en contención. El acceso basado en contención se da cuando los nodos operan en semiduplex. Comparten el medio por donde se transmite la señal. Ya saben, semiduplex puede enviar o recibir, todos están compartiendo el medio. Por eso tienen que darse periodos o espacios de control para que no colisione la información. ¿Por qué? Porque cuando es semiduplex solamente un dispositivo puede enviar, el resto no puede, porque si envían colisiona información. Entre los métodos que yo tengo en acceso basado en contención tenemos dos métodos. ¿Cuáles son? Uno se llama el CSMA/CD y el otro es el CSMA/CA. ¿Alguien que me ayude con las siglas? Uno es acceso. La CD del primero significa detección de colisiones. Y la CA significa... ¿Qué significa CA? Prevención de colisiones o evitar colisiones. El CD significa detección de colisiones. ¿Qué significa el CSMA? Porque de vez en cuenta es lo mismo. ¿Vale? Para evitar colisiones o prevención de colisiones. El CD en cambio significa, el CD que está después del slash significa detección de colisiones. El otro significa evitar colisiones o prevenir colisiones, el CA. Y el CSMA, ¿qué significa? Acceso múltiple. Escucha de portador. ¿Perdón? Acceso múltiple. Con escucha portadora. Escucha portadora. Eso significa en español el CSMA, acceso múltiple con escucha de portadora. El CD, detección de
colisiones. El CA, prevención de colisiones. Ahora, ¿dónde se da el CSMA? Es la CD, que es detección de colisiones. Eso se da en los medios cableados. En los medios cableados que trabajan con HAL duplex. En todo lo que es medio cableado. Miren, si ustedes se dan cuenta, dice es utilizado el LAN Ethernet con topología de bus heredada. ¿Qué está colocado aquí? Miren, un hub. Yo aquí tengo como dispositivo interconector entre los tres, un hub. Entonces un hub trabaja a HAL duplex. Entonces ahí entra el control de acceso al medio mediante el método CSMA-CD, detección de colisiones. Es decir, este método lo que me dice es, ¿sabes qué? Te voy a dar tiempo para que tú transmitas una PC, pero va a estar atento a ver si no detecta colisiones en el enlace. Entonces, si ya terminó de transmitir una PC, ya dice el enlace está libre, nadie está transmitiendo, transmite el siguiente. Si hay colisiones, detiene la transmisión hasta que cesen las colisiones. Terminaron las colisiones, ya puede transmitir porque el enlace está libre. Es decir, lo que hace es detectar si en el cable hay colisiones o si alguien está transmitiendo para evitar colisiones. ¿De acuerdo? En cambio, el método CSMA-CD, esto se utiliza en las LAN inalámbricas. Eso es lo que utiliza el equipo, el router que ustedes se conectan inalámbricamente, porque trabaja en una conexión semiduplex, utiliza este tipo de método. El CSMA-CA, para evitar colisiones o prevenir colisiones. Ese es el método que utilizan las conexiones inalámbricas. Para que ustedes cuando se conectan de manera inalámbrica, todos están como usuarios de la red y todos están conectados. Pero ese es el método que utiliza para asignarle como un turno, para que no hayan colisiones al momento de que usted tenga información. Entonces, el CSMA-CA se aplica en las conexiones inalámbricas. El CSMA-CD se aplica en las conexiones cableadas que trabajan con HAL duplex. ¿De acuerdo? Una es para la parte cableada, otra es para la parte inalámbrica. Ahí ya la tengo guardada esa. Creo que la saquito de la batería. Y el otro es el acceso controlado. Este acceso controlado es cuando se distribuye por tiempos. Se da por tiempos. Se establece tiempo. Esto normalmente se daba en las redes antiguas. Nosotros realmente en las redes actuales el que utilizamos es el acceso basado en contención. Este es el que utilizamos con estos dos métodos. Pero hay que conocer un poco de la historia. El otro era el acceso controlado. Eso normalmente se daba en las topologías de anillo, como ustedes ven aquí. Se establecían tiempos, se daban tiempos para que cada equipo transmita. Por eso era acceso controlado. Se le daba espacio de tiempo. Se daba un tiempo para usar el medio. Un equipo tenía un determinado tiempo, se determinaba su tiempo y pasaba al siguiente. Por eso era acceso controlado. Normalmente se lo utilizaba en estas redes que son antiguas, Token Ring o ARNet. Eso ya ustedes ya lo conocen. Pero lo bueno es que sepan un poco lo que existía. Entonces ahí se daba el acceso controlado. Entonces era como que le daban turnos a los equipos. El turno estaba establecido por tiempo. Usted tenía un tiempo, se le terminaba, pasaba al siguiente, se le terminaba y iban así. Y ahí volvíamos otra vez el ciclo. Entonces, hoy en día, con los equipos que tenemos que trabajan a full duplex o duplex completo, no se requiere de método de control de acceso al medio. Las redes inalámbricas siguen trabajando con control de acceso al medio, porque todavía no se ha inventado algo para que pueda hacer full duplex. Pero la parte cableada sí. Ya los equipos actuales que trabajan al full duplex no necesitan de
control de acceso al medio. Solamente se daban en las comunicaciones HAL duplex. ¿De acuerdo? Depende de la tarjeta. Tiene tarjeta. ¿Preguntas? No, en la lección aparece. Hasta ahorita todo claro. Ahí te En la lección dice. no me acuerdo de Vamos a analizar los dos métodos que se emplean tanto para la parte cableada como para la parte inalámbrica. El primer método, el acceso basado en contención, el CSMACD, detección de colisiones. Recuerden que el CSMACA se utiliza en la parte inalámbrica, por eso aquí le hago énfasis. Este de aquí es parte inalámbrica. El CSMACD es utilizado en las LAN Ethernet de topología de bus heredado. Cuando trabajan los enlaces ¿cómo trabajan los enlaces para que se active el método de acceso al medio de detección de colisiones? Semiduplex o HAL duplex. Cuando los equipos están trabajando en semiduplex o el HAL duplex, entra a ejecutarse este método de control de acceso. ¿De acuerdo? Basado en contención. O también cuando yo utilizo LAN Ethernet con HAL. Como ya les digo, ese dispositivo actualmente prácticamente ya no existe. Y si lo encuentran ustedes por ahí, creo que en el Mercado Libre venden uno que otro súper que barato y como reliquia. Entonces cuando se utiliza un HAL o cuando se utiliza topologías de bus heredado, porque esas trabajan en HAL duplex. O cuando usted tiene un switch y ese switch lo configura los puertos en HAL duplex, ahí entra el control de acceso al medio. Aunque el switch sea full duplex, usted el puerto lo puede cambiar a HAL duplex. Usted ahí entra a la configuración y cambia el puerto a HAL duplex y se activa el control de acceso al medio. Si ustedes ven, este era el proceso que se daba. Esta PC transmite, viajaba a la trama y aquí este era un hub. Esto se iba a distribuir la señal así. Miren que eso es lo que está acá a la derecha. Se distribuye para acá, se distribuye para acá. Solamente va a aceptar la trama el equipo al que está destinado. El otro la procesa, se da cuenta que no es para él y la desecha. Desen cuenta que aquí el enlace está ocupado. La señal viaja así. Y a lo que llega acá se distribuye así también. Es decir, miren, esta PC está transmitiendo, las otras no pueden transmitir. Si una transmite y transmite esta, se van a chocar las dos señales. Y va a haber colisión. Entonces significa que cuando una PC transmitía, las otras debían, ¿qué debían hacer las otras? Si una PC estaba transmitiendo, deberían esperar. El canal debe estar libre para poder transmitir. ¿De acuerdo? En eso consiste. En cambio, la CSMA-CA, que es para poder evitar o prevenir colisiones, es lo que pasa en la parte inalámbrica. A ver. Ahí tengo yo un equipo inalámbrico. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no se puede usar el método CSMACD en la parte inalámbrica? Porque ahí no hay forma de detectar las colisiones, porque recuerden, el medio por el que transmitimos es el aire. ¿Cómo se detectan las colisiones en el aire? No hay cómo. En cambio, la otra es por el cable. El cable está ocupado y usted detecta que el cable está ocupado. En cambio, en el aire no lo puede detectar. No se puede detectar que hay colisiones. ¿Qué hace el método CSMACA? Miren que no detecta colisiones, porque el medio es el aire, no puede detectar colisiones. Pero ¿qué intenta? Evitarlas. Este método intenta evitarlas. ¿Cómo funciona cada dispositivo que transmite? Incluye la duración que necesita para la transmisión. Es decir, usted cuando está conectado a la red, usted está transmitiendo datos, el equipo le informa al dispositivo qué tiempo se va a demorar en la transmisión de esos datos. Entonces el equipo le avisa a los demás, hey, está reservado, hay un equipo transmitiendo, espere.
termina la transmisión de ese equipo, se libera para atender otro requerimiento o atender la disposición de otro equipo. Miren que todos los dispositivos inalámbricos que están conectados a ese dispositivo reciben la información. ¿Qué información recibe? De que allá hay un equipo que está transmitiendo y qué tiempo se va a demorar. Entonces, todos los equipos, cuando ustedes están conectados al Wi-Fi, significa que alguien está transmitiendo. Cuando usted ya está transmitiendo, digamos, yo estoy conectado al Wi-Fi, usted también. Yo estoy enviando un mensaje. Al momento que envío el mensaje, en el mensaje va también el tiempo que está demorando mi comunicación. Pero ese tiempo que se está demorando también le llega a todos los equipos que están conectados. Para que los otros estén atentos. Dice, pongamos 5 segundos se va a demorar. A los 5 segundos queda libre. Y a los 5 segundos ya otro pide el canal para poder transmitir. Por eso es que la comunicación inalámbrica es más lenta que la cableada. Porque yo estoy transmitiendo, los demás tienen que esperar. Se libera, ahí es que el otro puede transmitir. Entonces, es decir, se establece como un turno por tiempo. Por eso es que de vez en cuando usted puede comparar, puede conectar un equipo con cable y otro inalámbricamente, te va a servir la información más rápida con cable que de manera inalámbrica. Y se debe a eso, porque hay espacios del tiempo que se le asigna a cada dispositivo. Por eso es que cuando más personas se conectan, el tiempo se hace más largo de espera. Por eso que ustedes dicen que está lento el Wi-Fi, pero es porque ya se está distribuyendo para todos los que están conectados. Por eso entre menos personas conectadas haya, más rápido está, más rápido fluye. Recuerden que los switches actuales trabajan en full duplex y también las tarjetas de los dispositivos nuevos, pongamos nuestras lactos, nuestros PC que vienen aquí, ellos vienen a full duplex. Se adaptan, sí. Si el otro medio o el otro dispositivo te está transmitiendo al duplex, se adapta al duplex. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a la partecita de la trama. Vamos a ver lo que es la trama. Ya sabemos que la trama tiene 3 partes. Una trama tiene ¿cuántas partes? 3. Encabezado, datos y el trailer o cola. 3 partes tiene. El paquete, que es de la parte de internet o capa de red, solamente tiene 2 partes, que son los datos y el encabezado. Solamente en la trama se da esas 3 partes. En la trama hay 3 partes: encabezado, datos y cola o trailer. Ahora, la capa de enlace de datos, que hace, agrega información en forma de trailer o cola al final de la trama. Es decir, yo tengo aquí, este es mi encabezado, le voy a poner la H de encabezado, de header. Aquí tengo mis datos. Estos datos que tengo aquí no es otra cosa que el paquete que bajó de la capa de red. Recuerden que los datos en la trama no es otra cosa que el paquete. Son los datos y aquí va el trailer o cola. Esas son las 3 partes. Ese es el dibujito, por así decirlo. Esas son las 3 partes. Ahora, las tramas siempre van a variar dependiendo del tipo de tecnología que se esté utilizando. No es que las tramas son igualitas para todos, depende del tipo de tecnología que se esté utilizando. Las tramas cambian. Pueden tener más campos, menos campos, etcétera, más campos de control, etcétera. No es de manera general, no es como en el paquete, pongamos, ¿se acuerdan que alguna vez vimos en segundo, si medio se recuerdan, nosotros teníamos un encabezado IPv4 que tenía cierta cantidad de campos, los campos son fijos para todo. Pero en lo que es trama ya va a depender del medio, porque es parte, y ahí se comunica con la parte física, dependiendo del equipo que esté utilizando para transmitir. Entonces estas tramas pueden cambiar en cantidad de campos.
Pero hay algo que por lo menos se maneja de manera general, que son estos de aquí. Miren, ahí están los principales. Tengo el encabezado, tengo el paquete, que son los datos que baja de la capa de red o internet, y tengo aquí el trailer, que es la cola. Miren, de manera general, el encabezado que tiene una parte que se llama inicio de trama. Tiene un inicio de trama, es decir, ahí se indica dónde empieza la trama. Y tiene en la cola de ese cuenta, hay una parte que se llama detección de trama, que significa a dónde termina la trama. Por eso recuerden que nosotros veíamos que en la subcapa MAC se daba eso. ¿Cómo se llamaba eso? Delimitación de trama. Yo iba a regresar para que lo vieran. La delimitación de trama. La delimitación de trama es donde inicia y donde termina. Entonces aquí está, miren, en el paquetito. Está donde inicia la trama, y acá tengo la detección de trama hasta donde termina la trama. Que eso se da mediante, eso se da en la subcapa MAC, la detección de la trama. En el encabezado también, ¿qué va? El direccionamiento. Aquí es donde se colocan las direcciones MAC de destino, direcciones MAC de origen. También va aquí el tipo que se emplea. Ya vamos a analizar estos campos. Tenemos también un campo que es para realizar control. Y aquí va el paquete, miren, los datos. Y eso es el paquete que bajó de la capa de red o de la capa de internet. Y tenemos también otro campo que es detección de errores. En esta detección de errores, donde se coloca en el campo FCS el CRC, el valor calculado. Que aquí está, miren. Un nodo de transmisión crea un resumen lógico de contenido, conocido como comprobación de redundancia cíclica. Eso significa CRC. Comprobación de redundancia cíclica, que no es otra cosa que un resumen lógico de la trama. Es un resumen lógico que se lo conoce como comprobación de redundancia cíclica o CRC. Comprobación de redundancia cíclica o CRC. Vuelvo y repito, miren qué dice. Un nodo de transmisión crea un resumen lógico del contenido de la trama. Es decir, el dispositivo que va a transmitir, ¿qué hace? Ya tiene la trama y saca un resumen lógico de toda la trama. Ese resumen lógico se llama el CRC, comprobación de redundancia cíclica. Este valor se coloca en el campo secuencia de verificación de trama, o conocido como FCS. Ahí están los dos campos, el campo que yo les nombraba. Dentro del campo FCS se coloca el CRC, es decir, el resumen lógico que se saca de la trama, que es la comprobación de redundancia cíclica o CRC, viene y se coloca dentro del campo FCS. ¿Qué significa FCS? Ahí está. Secuencia de verificación de trama. Eso significa FCS. En ese campo se coloca el CRC, la comprobación de redundancia cíclica, para representar el contenido de la trama. Ahora dice, en el trailer Ethernet, el PSC proporciona un método para que el nodo receptor determine si la trama experimentó errores. Des en cuenta que es para verificar si hay errores. Si lo utiliza para verificar si la trama tiene errores. Si la trama tiene errores, se descarta. Si la trama no tiene errores, continúa el proceso. Miren, justamente usted tiene la guía. En la guía aquí tiene los campos ya.
¿Qué le dice? Indicadores de arranque o de inicio de trama, que es este de aquí, y detección de trama, que es el de acá. Le dice, se utiliza para identificar los límites de comienzo y finalización de la trama. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina la trama? Direccionamiento, indica los nodos de origen y de destino. ¿Qué tipo de direccionamiento se maneja aquí? MAC. Tipo, identifica el protocolo de capa 3 en el campo de datos. Es decir, aquí donde dice tipo, se coloca qué protocolo de la capa superior se está utilizando. Es decir, si estoy utilizando IPv4, IPv4. Si estoy utilizando IPv6, ahí va IPv6. ¿De acuerdo? Indica qué protocolo de capa superior se está utilizando. O qué protocolo de capa interior se lleva ahí en los datos. Control, el campo control indica los servicios especiales como control de flujo, calidad de servicio. Recuerden que la calidad de servicio me sirve para darle prioridad a cierto tráfico. Para eso se utiliza la calidad de servicio. Calidad de servicio me sirve para yo dar prioridad a cierto tráfico. Tener prioridad a cierto tráfico sobre otro. Es decir, como cuando usted hace una llamada telefónica mediante telefonía IP. Pongamos, se le da prioridad a las llamadas telefónicas. Pongamos, si usted está al mismo tiempo desde una PC haciendo una llamada telefónica y al mismo tiempo está navegando en internet mediante una página web, usted puede ser que con calidad de servicio envíe 5 paquetitos de llamada telefónica y 1 de conexión web, es decir, le da prioridad a los paquetes de llamada telefónica, porque si se pierden esos paquetes usted no va a entender lo que está diciendo la otra persona. Eso es calidad de servicio, dar prioridad a cierto paquete sobre otro o a cierta información sobre otro. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento, ¿dudas? Ya nosotros sabemos que en la parte de direccionamiento nosotros manejamos las direcciones MAC o direcciones físicas, que también se le dice. ¿Por qué se le dice direcciones físicas? Porque eso es la dirección de nuestra tarjeta de red, que es la parte física. Por eso también se le dice direcciones físicas. Estas direcciones físicas, ¿dónde van? En el encabezado de la trama. Ahí se alojan. En el encabezado de la trama van las direcciones físicas o direcciones MAC. Aquí van tanto de la de origen como la de destino. Las direcciones físicas, esto tienen que tener claro, las direcciones físicas no indican en qué red está ubicado el dispositivo. Recuerden que la red, la que me permite hacer la segmentación de red, es las direcciones lógicas, las que se encuentran en la capa de red. Porque las direcciones físicas yo no las puedo agrupar. Porque eso ya va a depender del componente o la dirección MAC que tenga la tarjeta de red. Ahora, la dirección física debe ser única para cualquier dispositivo en particular. ¿Qué sucede? Cada vez que yo muevo un paquete desde un dispositivo final, llega a un router. En ese router no es que se mantiene la misma trama, la trama va cambiando. La trama cambia, lo que no cambia es el paquete. ¿Por qué debe cambiar la trama? ¿Por qué cambia la trama y el paquete no? Sí, pero ¿por qué se crea? ¿Por qué creen que se crea otra trama y no se mantiene la misma trama? Porque el paquete se mantiene el mismo. Para verificar las direcciones MAC. Por las direcciones MAC, porque cada vez que yo paso de un enlace, pongamos, salgo de una PC con una dirección MAC de origen por esa tarjeta de red, llega a un router, ese router en ese puerto tiene una dirección MAC diferente. Entonces, para sacarlo por el otro puerto es otra dirección MAC diferente. Entonces, por eso tiene que cambiar la trama. Por las direcciones MAC van cambiando.
En cambio la dirección, la parte de red no, es el mismo paquete, la misma dirección IP de origen, la misma dirección IP de destino. Ese no cambia. La trama va cambiando. La trama es la que surge o experimenta cambios. Es la trama. Déjenme, yo por aquí creo que les puse unos gráficos. Déjenme decir la que sigue. Miren, ahí está. Dense en cuenta ustedes visualmente. Se está enviando desde una PC a un router, que es el router 1. Ahí está el primer proceso. Por eso dice aquí de host a router. ¿Qué sucede? El host origen encapsula el paquete IP, que es capa 3. Miren, que está aquí. Este que es, no sé qué color, ustedes que saben de colores. Yo soy daltónico. Es que las mujeres saben más colores que nosotros los hombres. Es que es así, pues. Hay veces yo digo rojo y ellos dicen no, o yo digo azul, no, me dicen es azul marino, es azul eléctrico, es azul, es azul. Igual todas mienten. Ustedes saben también. Entonces, dense en cuenta que aquí, miren, este es el paquete IP. Dense en cuenta que aquí en la PC, miren que aquí está desglosado, por eso está como una flechita. Se lo coloca la NIC de destino y la NIC de origen. Y aquí están las IP, vean. IP de origen, IP de destino. Dense en cuenta que aquí es al inverso. Primero en la parte de las direcciones MAC, primero va destino y luego origen. En la parte de IP primero va origen y luego destino. Miren, eso es lo que se da al principio. Esta PC debe crear con dirección la NIC de destino y NIC de origen. Ahora, ¿cuál viene a ser esta de origen? La de la PC, la de la tarjeta que tiene aquí, de esta NIC de aquí. Y la de destino viene a ser la tarjeta o puerto del router. Hasta ahí nomás llega la dirección MAC. Las direcciones MAC solamente conocen lo que es LAN. Ellos no conocen más allá. Entonces, des en cuenta que aquí le encapsula y por eso le pone del mismo color. Este es origen y este es destino, la tarjeta de red del router. Hasta ahí nomás pone la trama. Y envía, por eso pone este color. El mismo color, des en cuenta que acá se va a mantener el color. Ahora, una vez que llega al router, ya llegó al router esa información, el router desencapsula, revisa la trama, revisa el paquete y ahora sí tiene que convertir en nueva trama. Al momento que convierte en nueva trama, dice en cuenta que la capa 2 cambia de color. ¿Por qué cambia de color? Porque ahora es la NIC de este router de aquí, la origen, y la de destino es la de este router. Hay una nueva trama con nuevas direcciones MAC, es decir, las direcciones MAC van cambiando. Las direcciones lógicas no. Miren, la dirección MAC cambió en ese extremo, miren, dentro de esta LAN. De aquí a acá eran una, por eso le pone otro color. Luego salió por el otro puerto el router y desde acá es otra dirección MAC. Digamos que yo le voy a poner con letras, para que ustedes me lo entiendan mejor. Aquí salió con la letra A y va con destino con la B. Aquí sale con la letra de origen C y llega con la D. Del otro extremo sale con la E y llega con la F. Des en cuenta que está cambiando las direcciones MAC de origen y destino. Por eso es que se crea nueva trama y debe hacerse un nuevo cálculo CRC. Porque si es una nueva trama, va a cambiar el CRC, porque ya cambió su dirección MAC. Entonces, cada vez el router recibe, desencapsula, revisa la trama, revisa el valor CRC, está todo bien, lo pasa a paquete, en paquete revisa las direcciones lógicas. Una vez que ya sabe por dónde enviar, envía por el puerto que tiene que salir, pero como ya va a utilizar ese puerto, coge la dirección MAC de ese puerto y la dirección MAC del router del otro extremo. Entonces pone nuevas direcciones MAC. Des en cuenta que la dirección MAC ya cambió. Entonces tiene que hacer un nuevo cálculo del valor CRC, porque ya hay valores que han cambiado. Hace el nuevo cálculo de CRC, lo coloca en el PC y se envió. ¿De acuerdo? Des en cuenta que las direcciones MAC van cambiando en el proceso, en el trayecto. Las direcciones lógicas no.
¿Sí les quedó claro con eso o no? Las lógicas son las direcciones IP. IPv4 y IPv6. Espero que le haya quedado claro, porque esta imagen para encontrarla sí me costó trabajo, porque no encontraba algo para que pudieran entender visualmente, vieran cómo cambia. Por eso les busqué esta que tenían colores diferentes. Bien, ahí está el proceso. Ahí está de router a router cómo cambia, amigos. Y aquí está cambiando la tonalidad del color. ¿Por qué? Porque ahora está usando la dirección MAC de esta interfaz con esta interfaz. Y cuando ya llega al otro extremo, también vean, cambia de color. Ahora aquí es color celeste. Porque utiliza esta de aquí con esta de aquí. ¿Entendido? Y ahora, y si yo quiero generar un broadcast, ¿qué dirección va a ir? Porque no hay ningún destino. Un broadcast. Yo genero un paquete broadcast. Pongamos, genero un paquete ARP. El paquete ARP es un broadcast. El paquete ARP, ¿qué me permite? Averiguar la dirección MAC de un dispositivo que tiene una dirección IP asociada. Entonces el protocolo ARP me permite descubrir cuál es la dirección MAC de un dispositivo. Pero ¿cómo se envía eso? Mediante un broadcast. Como estoy enviando mediante un broadcast, ¿cuál será la dirección MAC? Porque recuerden que cuando yo envío de un dispositivo a otro, yo ya conozco la dirección MAC de ese dispositivo origen y este destino. Entonces pongo la dirección de destino. Pero si le quiero enviar a todas las PCs es un broadcast. Tiene que llegarle a todos. Entonces el dispositivo que recepta tiene que darse cuenta que la dirección MAC es broadcast y distribuir a todos. ¿Cómo creen que sería un broadcast en direcciones MAC? ¿Qué dígitos maneja la dirección MAC? ¿Qué tipo de dígitos? ¿Cuáles son los dígitos? Hexadecimal. ¿Cuál es el máximo valor de un dígito hexadecimal? F. Entonces los broadcasts en direcciones MAC es cuando se coloca todo en F. Los 12 dígitos en F, cuando pongamos, viene a un switch. El switch lee la trama y se da cuenta que la dirección MAC es FF. Es broadcast, le da a todos. Sale por todos los puertos antiguos. Tiene que enviarle a todas las PC que tiene conectadas. Significa que su dirección MAC es un broadcast. ¿Cómo se detecta eso? Cuando su dirección MAC es todo F. Cuando una PC quiere enviar un broadcast, en su dirección MAC pone todo F. Significa al equipo, al switch que le llega, él tiene que distribuir a todos. ¿Entendido? ¿Sí o no? Ya. Aquí hay algunos puntos que les he puesto. La dirección de capa de enlace de datos solo se usa para entrega local. Por eso es que solamente sirve de aquí a acá. Luego cambia de aquí a acá. ¿Qué es localmente? De aquí a acá. Solamente sirve las direcciones de capa de enlace de datos, que son las direcciones MAC, solamente me sirven de manera local. El router debe aceptar la trama según la dirección física, o recuerden que dirección física también se le dice a las direcciones MAC, y desencapsularla para examinar la dirección jerárquica o la dirección IP. Es decir, el router recibe la trama, revisa que la trama esté bien, revisa las direcciones MAC, y una vez que ya revisó y está todo bien, desencapsula y pasa al paquete. Y en el paquete que revisa las direcciones IP para saber dónde tiene que enviar. Una vez que un router sabe a dónde reenviar el paquete, el router crea una nueva trama. ¿Por qué tiene que crear una nueva trama? Porque ya va a usar nuevas direcciones MAC de la tarjeta del router por el puerto que va a salir y al router que tiene que llegar. Por eso tiene que crear una nueva trama. Por eso dice, el router crea una nueva trama para que el paquete y la nueva trama se reenvíen al segmento de red siguiente hacia el destino. Por eso dense en cuenta que es local. De aquí a acá funcionan estas direcciones MAC y de aquí a acá. Miren, ahí va a surgir 3 cambios en la trama. Ahí hay 3 cambios, 3 segmentos diferentes.
Por eso hay 3 campos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Listo. Si no hay preguntas, continuemos. Tramas LAN y WAN. Ya sabemos nosotros que los protocolos de Ethernet son utilizados, especialmente Ethernet fue creado para las LAN cableadas. Ethernet originalmente funcionó, o se lo creó, o se lo concibió, fue para que funcionara dentro de las LAN. Ahora se ha ido extendiendo y también trabaja en las WAN. ¿Por qué? Porque Ethernet es más rápido, me permite transmisiones y anchos de banda más altos. Porque des en cuenta, Ethernet, al principio Ethernet comenzó con 10 megabits por segundo. Luego se realizó una renovación o una mejora y se llamó Fast Ethernet. Y subió a 100 megabits por segundo. Entonces su velocidad se incrementó en 10. Luego se le realizó una mejora a ese Fast Ethernet y se llamó Giga Ethernet, que trabajaba a 1000 megabits por segundo. Es decir, en comparación al Fast Ethernet subió su velocidad 10 veces. Y comparación a Ethernet original subió 100 veces su velocidad, más rápido. Luego de eso se ha ido mejorando. Ya hay 10 GB Ethernet. También hay 40 GB Ethernet. Incluso y ahorita se están probando enlaces a terabit. Es decir, Ethernet, por eso es que el Internet se ha hecho más rápido. Pero gracias a que se ha utilizado Ethernet, el Internet se ha hecho más rápido. Pero originalmente fue concebido ¿para qué? Para redes LAN. Para toda la comunicación. Recuerden cuál es el estándar de Ethernet IEEE. ¿Quién se acuerda? El estándar de Ethernet IEEE de Ethernet 802.3. Ese es el estándar de Ethernet. El estándar de las WLAN es IEEE 802.11, lo que nosotros conocemos como Wi-Fi. ¿Qué era que significaba Wi-Fi? ¿Se acuerdan? Era la fusión de dos palabras. ¿Cómo? Fidelidad inalámbrica. Ahora, las comunicaciones de la WAN. Recuerden, WAN es comunicación router a router. Se lo creó o manejaba ciertos protocolos que nosotros también en la actualidad los vamos a conocer más, se podría decir por historia, porque ya se han ido desapareciendo porque trabajaban con tasas de transmisión muy bajas. Ahorita ya todo está conectándose con fibra óptica Ethernet. Están trabajando con fibra óptica Ethernet. Pero antiguamente habían estos protocolos como por ejemplo, miren. Cuando yo tenía topologías, nosotros ya vimos que en la WAN habían punto a punto, habían topología AHA en spot, conocida como estrella, en la WAN, y teníamos malla completa y malla parcial. Entonces, los protocolos que trabajaban en conexiones de WAN router a router eran estos de aquí, PPP, que significaba protocolo punto a punto. Había otro que se llamaba control de enlace de datos de alto nivel o HDLC. Había otro que se llamaba FRAN Relay. Este es el que un poquito, algo ya está desapareciendo, pero todavía por ahí medio funciona en ciertas redes. Pongamos, yo este de aquí sí lo configuré. Yo el de acá no lo configuré. Este punto a punto también lo configuré cuando era alumno. El modo de transferencia asíncrona, este yo no lo configuré. ATM. Y este X.25 yo tampoco lo configuré. Es decir, yo los dos que configuré cuando fui estudiante eran estos dos. Pero ustedes ya ahorita más trabajan en Internet, fibra óptica, Internet, ya estas redes de aquí han ido desapareciendo. Eso normalmente, no sé, en los switches ustedes algunas veces han visto que dice interfaz seriales.
sé si habrán visto. En Packet Tracer se ve, déjenme abrir el Packet Tracer. Ese trabajan con punto a punto. Déjenme abrir el Packet Tracer por lo menos para que vean. Miren, si yo jalo ese router aquí, aquí tengo el cable, miren. Este cable dice serial. En esos cables seriales se configuraba protocolo PPP. Era el protocolo punto a punto. Este protocolo funcionaba, aunque aquí creo que no tengo la tarjeta. Aquí tengo que añadir, eran unas tarjetas especiales que vienen, aquí no hay un router para mostrarles, pero eran estas de aquí. Se añadían, está encendido, déjenme apagarlo. Miren, si yo doy clic aquí, esta era la tarjetita. Era un enlace casi el puerto era como esto de aquí, para que tengan una idea. El puerto era como esto. Eran cables algo así parecido. Era algo así parecido. Era para enlaces punto a punto. Ya no se ven mucho esas cosas. Eran equipos ya viejitos, se puede decir. Así era, estos eran los cables seriales, algo así. Se parecían a esto, no eran lo mismo. Eran diferentes, pero tenían parecido. Normalmente eran, ¿cómo que se llama? Había uno que era así, se le decía macho en un extremo y el otro era. Sí, pero no tenía punto. Era más o menos como las impresoras antiguas. Las impresoras también eran así, sino que el de la impresora era un puerto grandote, así sería. Era más o menos así. Yo ahorita tengo rato que no me buscaba eso. Entonces eran así, esas tarjetas, miren, y el cable en Packet Tracer era así. Usted conectaba y miren que ahí dice serial. Miren que tiene el puertito así como le acabo de mostrar. Miren, ahí está. Pero nosotros ahorita ya trabajamos más con ¿qué? Con Ethernet. Porque trabajamos con enlaces Ethernet o de fibra óptica. ¿De acuerdo? Miren, ¿qué dice aquí? Por eso, miren, le he puesto. Estos protocolos, los que les acabo de describir aquí, miren. Pero igual, usted por historia tiene, y es parte de la materia, tiene que aprenderse. Ya toca. Aunque no lo va a configurar, porque ya sería una pérdida de tiempo que se configurara los días que se implemente. Entonces, miren, tenemos 5 que se usaban para las WAN. Era el protocolo punto a punto, conocido como PPP. Era el control de enlace de datos de alto nivel o HDLC. Era el FRAN Relay. Era el modo de transferencia asíncrona o ATM y el X.25. Tenemos 5 protocolos que se usaban. Ahora esos protocolos de capa 2 están siendo reemplazados por ¿qué dice acá? Ya se trabaja en internet. ¿De acuerdo? Miren, aquí está lo que sucede con ciertos enlaces. Miren, aquí están los protocolos. Aquí dice que se va a usar, en ese gráfico que me encontré, dense en cuenta, aquí está usando una lacto conexión inalámbrica con un router inalámbrico. Miren, aquí está pasando la señal mediante el 802.11, conexión inalámbrica. Aquí lo utiliza un protocolo. Un protocolo que es justamente del estándar IEEE 802.11. Ahí está usando un protocolo para esa comunicación. Dense en cuenta que en el otro extremo, desde el router inalámbrico a este otro router, ya se utiliza otro tipo de tecnología. Es una trama PPP. Esa trama PPP era del protocolo punto A. Y ya la trama tiene su forma dependiendo del tipo de medio y tecnología que está usando para la comunicación. Como está usando el protocolo PP2P, tiene que transmitir por ahí, de esa forma, en este enlace. Dense en cuenta que yo aquí ya estoy usando una tecnología de capa de enlace de datos diferente. De este lado usé IEEE 802.11. De este otro lado la trama ya cambió. La trama ahora tiene la forma PPP.
por el tipo de tecnología o medio que estoy empleando. Del otro extremo va a seguir cambiando. ¿Ve? Aquí está usando en ese extremo HDLC. La trama HDLC tiene otros campos diferentes. Es la misma que Ethernet. Ya depende del tipo de comunicación que se esté estableciendo. Miren, luego acá va a usar Fran Relay en este extremo. La trama tiene otra forma, porque es otro tipo de protocolo. Y acá en el otro extremo, miren, ya utiliza Ethernet. Eso es lo que sucede también en ciertas redes. Nosotros nos conectamos tal vez mediante Ethernet, pero queremos llegar a un lugar donde no se maneje Ethernet. Tal vez tengan una tasa de transmisión muy baja y tal vez estén usando Fran Relay, estén usando PTP. Por eso es que a nivel de lo que es Internet no se manejan las mismas tasas. Pongamos, nuestro país maneja una tasa de transmisión muy baja comparado con Estados Unidos. Ellos manejan otro tipo de tecnología. Entonces ya depende de todo eso, de la inversión que se haga en tecnología y que... Pero todavía Internet funciona con equipos, se puede decir, antiguos, equipos modernos. Otros están más modernos, otros mucho más modernos, pero todos están interconectados. Y por eso se manejan diferentes tipos de tecnología. Como lo ven aquí, estoy usando, en esta transmisión estoy usando Ethernet, conexión inalámbrica, P2P, HDL y Fran Relay. Diferentes protocolos de capa de enlace de datos. Estos son protocolos de capa de enlace de datos. Ya, por fin. Bien, vamos un poquito a la encapsulación Ethernet. Nos vamos a centrar en Ethernet porque es lo que va a predominar. Bueno, Ethernet. Miren, Ethernet ha ido variando. Las comunicaciones en Ethernet comenzaron con 10 megabits por segundo. Luego surgió una mejora a fase Ethernet que era 100. Luego a Giga Ethernet, a 10 Giga Ethernet, a 40 GB por Ethernet, 100 GB Ethernet y ahorita también hay enlaces de terabits. Ya también hay enlaces de terabit, que sería de 1 millón de gigabits por terabit. Eso serían los terabits. Miren que Ethernet, las tasas de transmisión de Ethernet son súper elevadas. Por eso es que Ethernet está predominando. Por eso es que todas las tecnologías se están centrando en desarrollar Ethernet o adaptar las comunicaciones a Ethernet, porque Ethernet es lo que maneja la tasa de transmisión más alta. Y des en cuenta aquí en el gráfico, aquí otra vez le hace hincapié en la capa de enlace de datos. Yo tengo dos subcapas, la LLC y la MAC. La LLC trabaja con el estándar IEEE 802.2 y la MAC, si es cableado, trabaja con 802.3, que es la parte de Ethernet. Si es inalámbrico, ya saben, es 802.11. Entonces, como estamos centrándonos en Ethernet, por eso pone aquí el estándar 802.3. Ahí está otra vez la subcapa MAC. Ahí está la subcapa MAC y la LLC. Que no se le olvide eso, porque eso salen preguntas en las pruebas. Eso salen preguntas en las pruebas, ¿verdad? Eso ya analizamos cada una. La LLC donde está es la transición de software a hardware, ¿verdad? La MAC en cambio es todo hardware. ¿De acuerdo? Recuerden, los estándares, este de aquí viene a ser Ethernet, este viene a ser WLAN y este viene a ser Bluetooth. Todos ellos trabajan desde ¿en qué subcapa? En la MAC se da. Ya se dan desde la MAC hacia abajo, porque algunos a veces se confunden y luego preguntan y me dicen que la LLC. En el gráfico en ningún lado está la LLC. ¿De acuerdo? Subcapa MAC.
Es responsable de la encapsulación de los datos y del acceso a los medios. ¿Por qué dice acceso a los medios de encapsulación? Des en cuenta que la subcapa MAC es ya la que se conecta a la parte de la física, ¿verdad? Por eso dice que es responsable del acceso a los medios. Vamos a ver el encapsulamiento de datos. Ya sabemos que Ethernet utiliza es el estándar IEEE 802.3. Ese es el estándar de Ethernet. Entonces nosotros vamos a ver aquí la trama de Ethernet. ¿Cómo está estructurada la trama de Ethernet? Vamos a ver, al momento que hablamos de encapsulamiento es la trama de Ethernet, cómo se forma, el direccionamiento de Ethernet y la detección de errores que se dan en Ethernet. Ten en cuenta que todo se centra en Ethernet. La trama de Ethernet ya sabemos que incluye dirección MAC de origen y destino. Esas direcciones MAC no son otras cosas que la dirección de las tarjetas de red. Ahora, la detección de errores será siempre mediante la secuencia de verificación de trama. En ese campo se guarda, ¿qué se guardaba ahí? CRC. Eso no era otra cosa que un resumen lógico de la trama. Recuerden que el CRC es un resumen lógico de la trama. Es un resumen lógico de la trama. Listo, yo creo que hasta ahí vamos a quedar jóvenes. Me hacen acuerdo que llegamos hasta la 31.